Le invito a buscar en sus Biblias, hermanos, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es ya, hermanos, nuestra quinta enseñanza sobre teología del pacto. Y en esta oportunidad vamos a romper un poco con la estructura que venimos teniendo, que mayormente dedicamos quizás los primeros 10 minutos a hacer una suerte de repaso más conceptual, teórico, de cosas que vimos antes, para engancharlo con el tema que vamos a ver. Pero en esta oportunidad me gustaría también hacer el repaso, hacerlo un poquito más extenso que de lo normal y hacerlo a través de ejemplos, en lugar de tirando los conceptos. En particular, a través del ejemplo del pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? Por eso empezamos leyendo Génesis 12, versículos 1 al 3, donde se nos narra el primer encuentro entre Dios y Abraham. En aquel entonces, en realidad, Abraham, o sea, sin la doble A y la H en el medio, si recuerdan, en un momento Dios le cambia el nombre, que es un personaje nuevo en la historia de la redención que va a ser sumamente importante. En nuestro recorrido hasta aquí, nosotros, si bien estuvimos desarrollando los distintos puntos de la estructura de un pacto, ¿se acuerda? También pusimos el foco en algunos pactos particulares de Dios con el hombre, como el caso del pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, pactos en los cuales están incluidos todos los seres humanos, ¿no? Porque el pacto de Adán incluye, en términos de las obligaciones legales y las consecuencias que tuvo, a toda su descendencia, y lo mismo sucede con el pacto de Noé. Pero en este caso particular, el pacto de Dios con Abraham añade un par de detalles más que son sumamente interesantes y que nos sirven a modo de repaso. Recordemos, ¿no?, que los pactos sobre los cuales estamos poniendo foco son los pactos entre partes desiguales, o sea, entre un soberano y un vasallo, ¿no? Entre un señor y un subordinado, en este caso entre Dios y el hombre. Y la estructura que venimos utilizando para poder identificar cuándo encontramos este tipo de pacto en las Escrituras es esta estructura de 5 puntos, que si usted recuerda es soberanía, el punto número 1, jerarquía, el punto número 2, ley, el punto número 3. Estos 3 puntos ya los cubrimos en sermones anteriores. Después sigue sanciones, que vamos a estar hablando un poco hoy. Y por último, continuidad. Y en este caso particular de Abraham, repasemos un poco los puntos identificándolos en este pacto. Fíjense que el versículo comienza en primer lugar introduciendo a Dios. O sea, el versículo no comienza con Abraham, no es Abraham el que decide iniciar esta relación de pacto, es Dios. Y se usa el nombre de Dios, el Señor, ¿no? Jehová o Yahvé. O sea, el nombre del soberano de Dios. Lo primero que comienza el texto diciéndonos es quién es el soberano, ¿no?, en esta relación, quién es el que toma la iniciativa en iniciar esta relación y qué carácter tiene, qué posición tiene. Una posición claramente de autoridad, porque lo primero que se dice, que le dice Dios a Abraham es vete, o sea, una orden. Dios se introduce como el soberano, como el Señor en esta relación. Él es el que inicia y Él es el que tiene la autoridad absoluta. Esto obviamente tiene que ver con el primer punto del pacto, que es soberanía. Pero en segundo lugar se nos muestra quién es el
receptor de este pacto, el destinatario de la palabra del Señor, que es Abraham justamente. Él es el que recibe la palabra con fe. Él es quien obedece a Dios y sale efectivamente de la tierra de Ur de los Caldeos para ser un extranjero y peregrino. Nos dice allí el versículo 4, ¿no? Que Abraham se fue tal y como el Señor había dicho. O sea que se nos presenta a Abraham como un siervo del Señor, como un vasallo, que al obedecer al Señor, a su palabra, tiene autoridad, una autoridad que, como vimos en enseñanzas anteriores, es delegada por Dios como su representante, y esto tiene que ver con el segundo punto del pacto, es decir, jerarquía. Entonces se nos introduce al soberano, Dios, y se nos introduce al siervo, que posee autoridad delegada, en este caso, Abraham. En tercer lugar, la obediencia de Abraham al mandato de Dios nos señala justamente los límites que tiene que ver con el tercer punto del pacto, ley justamente. Porque Abraham actúa según la voluntad revelada de Dios. Dios le ordena hacer algo y él efectivamente lo hace. Y esa orden de Dios representa un límite para Abraham. Pensémoslo en términos de, a la luz de los pactos anteriores, ¿no? Que dijimos que los pactos no son un borrón y cuenta nueva, sino que hay una ratificación del pacto previo, hay una unidad y una continuidad. Y Dios ya le había dicho a Adán, y por extensión a todos nosotros, fructificad, ejercer dominios, multiplicaos, llenad la tierra, ¿no? Hay un mandato de llenar la tierra. Y Dios enfatiza y rectifica ese mandato en Noé. Pero acá se añade un límite nuevo que es particular para Abraham y para su posteridad, para su descendencia, que ese llenar la tierra pasa a tener una aplicación más específica. Porque ese llenar la tierra, él, por ejemplo, no lo puede cumplir en la tierra de Ur, porque Dios le dice que se vaya de ahí. Que se vaya de ahí a una nueva tierra que Dios le daría. Entonces, este límite que se establece, ¿no? Es una clara referencia a este concepto de ley, que es justamente el tercer punto del pacto. Entonces tenemos soberanía, el Señor como soberano, jerarquía, ¿no? Abraham como su representante, y ley, límite. En cuarto lugar, encontramos una mención muy explícita a las sanciones del pacto, bendición y maldición, porque allí el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, pero así como bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré. Y estos elementos de bendición y maldición tienen que ver con las sanciones del pacto, que son el cuarto punto. Y en quinto y último lugar, encontramos, ¿no?, el aspecto de continuidad, el punto de continuidad histórica, ¿no?, que tiene que ver con la herencia. Porque Abraham es llamado de una tierra para entrar en un tiempo de espera, de peregrinaje como extranjero, para luego finalmente recibir una nueva herencia, recibir una nueva tierra. Y esta es una temática constante en todas las escrituras. La idea de dejar lo viejo, entrar a un tiempo de espera y peregrinaje para heredar lo nuevo, ¿no? Lo vemos con Noé, por ejemplo, Noé dejando atrás el viejo mundo que pereció bajo las aguas, luego entrando a un tiempo de espera en el arca de varios días y finalmente heredando un nuevo mundo purificado. Un nuevo mundo purificado del mal. También está presente esta temática, la vemos en Israel, dejando el viejo Egipto, que representaba esclavitud, pecado, entrando a un tiempo de espera en el desierto y finalmente heredando la tierra prometida, Canaán, tierra que justamente la promesa inicia aquí, con Abraham justamente, quien es llamado a dejar su tierra, su familia atrás, con la esperanza de recibir algo mucho mejor que antes. Una nueva herencia, una nueva familia, una nueva nación, dice, haré de ti una nación grande. Y como mencionamos, esto tiene mucho que ver con el quinto punto del pacto. Entonces encontramos los 5 puntos del pacto, en este pacto de Dios con Abraham, ¿no? Nos sirve para repasar cómo identificar un pacto en las Escrituras. Y claramente acá tenemos uno. Pero Dios no solamente le promete un pedacito de tierra y hacer una gran nación, sino que Él se convertiría en un
representante, ¿sí? Hablamos de esto también, en un mediador de la gracia y la bondad de Dios para todas las naciones. Y esto nos recuerda algo fundamental, que también hemos mencionado antes, que tiene que ver con la unidad y la continuidad entre los pactos. Contrario a lo que muchos cristianos hoy día piensan, y como mencioné también incluso anteriormente, los pactos no son un borrón y cuenta nueva, un nuevo trato de Dios desconectado con lo anterior, sino que por el contrario se edifica sobre el fundamento previo. El pacto de Abraham no es un borrón y cuenta nueva respecto de los pactos de Noé y de los pactos con Adán. Hay un desarrollo histórico progresivo, pero hay unidad en el trato de Dios con el hombre, un mismo Señor, una misma ley. Y en este sentido, ¿no? Debemos ver el pacto de Abraham como una extensión de los pactos previos. Porque a fin de cuentas, Abraham descendía de Noé y a su vez Noé descendía de Adán. Y en este caso particular, si bien Dios llama a Abraham a dejar una tierra, a ir a una tierra nueva, que iba a ser con él una nueva nación, no es un romper con respecto a el trato general que Dios estaba teniendo a través de Adán y Noé con la humanidad. Porque en Adán estábamos todos representados y las consecuencias de Adán son para todos. O sea, Dios promete en Adán maldición sobre la creación y nosotros seguimos sufriendo las consecuencias de la caída. Y al mismo tiempo Dios promete un salvador para toda la humanidad. Y con Noé sucede algo parecido, porque Dios promete a través de Noé gracia común, ¿no? Extender la lluvia, el sol, que salga sobre justos e injustos, buenos y malos, que de hecho es lo que dice Jesús en los evangelios. Y en este caso, si bien con Abraham entra en una etapa el trato de Dios con el hombre un poco particular en el sentido de a través de una nación específica, en una tierra específica, el texto se asegura de dejarnos en claro que el fin último de esto no es esa nación específica ni esa tierra específica, sino que es bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Dios no descartó su intencionalidad revelada en Adán de redimir la creación. Dios no eliminó la esperanza de Lamec, el padre de Noé, de que vendría aquel que traería descanso, reposo, quitando la maldición del mundo. Se edifica sobre ese fundamento y acá Dios promete a través de Abraham bendecir a todas las naciones, dejando en claro la fidelidad de nuestro Señor. Y si cuesta un poco trabajo creer esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo Dios puede bendecir al mundo a través de Abraham? Es cierto también que a Abraham le costó creer, pero Dios por eso mismo ratifica su pacto y esta segunda sección nos va a servir para repasar otro de los elementos que mencionamos allí por el primer sermón, básicamente. Esto está en Génesis capítulo 15, donde Dios ratifica el pacto con Abraham a través de un juramento a precio de sangre como garantía de su fidelidad al pacto. Fíjese allí Génesis capítulo 15, donde nos dice, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, o sea, alguien que no era un descendiente suyo. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa, probablemente un esclavo, es mi heredero. Entonces Dios le había hecho grandes promesas de bendecirlo en gran manera, de hacer de él una nación grande, de que en él bendeciría a todas las familias de la tierra, y él ni siquiera tiene un descendiente. Pero Dios le responde, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, pues así será tu descendencia. A esto Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? O sea, ¿cómo sé que voy a heredar esta tierra? Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón, animales básicamente. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves.
Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Lo que acaba de hacer Abraham es preparar todo para hacer este juramento de sangre, que es uno de los elementos fundamentales de un pacto en aquel entonces y que habíamos visto allí por el primer sermón. Esta idea de cortar un animal o varios animales en dos y que los que van a entrar en pacto pasen por en medio de los animales y de esta manera rectifiquen su fidelidad al pacto a costo de que si quebrantaban el pacto, que si rompían el pacto, su sangre sea derramada tal y como la de estos animales. Pero dice que ya estaba todo preparado para hacer este ritual, este juramento, y Dios no aparecía. Estaban viniendo las aves, Abraham las ahuyentaba, y nos dice más adelante que Abraham se durmió, que a la puesta del sol cayó un profundo sueño sobre él y se durmió. ¿Cómo es esto? O sea, no pasó por medio de los animales como debía ser según los ritos para celebrar pactos a precio de sangre en aquel entonces. Efectivamente no pasó. Pero lo que nos dice el texto sí es que Dios mismo pasó. Que Dios asumió sobre sí el precio de sangre por quebrantar el pacto, garantizando los términos y promesas de los pactos a pesar de la infidelidad del hombre. El versículo 17 nos dice que cuando el sol se había puesto, cuando Abraham ya estaba dormido, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Y qué es esta antorcha de fuego? Claramente no es una antorcha ordinaria, porque las antorchas de fuego no pasan solas, no se desplazan. ¿A qué nos hace recordar? Bueno, sin duda, a la espada de fuego que giraba en todas las direcciones en el Edén, para impedir que el hombre tome del árbol de la vida luego de que sea expulsado del mismo. O también quizás a la llama de fuego en medio de la zarza ardiente que no se consumía cuando Dios se aparece a Moisés. O incluso a la columna de fuego que alumbraba y guiaba a los israelitas de noche. Hay muchísimos ejemplos, pero la referencia es clara. Esta antorcha de fuego que pasa por el medio es una alusión a Dios mismo. Porque nuestro Dios, según el autor de los Hebreos, es fuego consumidor. Y es Él, el soberano, el Señor del pacto, quien garantiza las promesas del pacto y rectifica y le da una seguridad tal a Abraham de que ha de cumplir con lo que él había prometido, porque Dios asume los costos él mismo. Dios jura por sí mismo. Promete fidelidad a costo de su vida, a costo del derramamiento de su sangre. O en palabras de Hebreos 6, versículos 13 al 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios mismo constituye la garantía del pacto, la firme ancla de nuestra esperanza, el fundamento de las promesas que Él nos hizo. Y Él, efectivamente, no por quebrantar el pacto, no por ser infiel, porque Dios no puede ser infiel, pero sí por nuestra infidelidad, sí por nuestras infracciones y pecados, Él fue quebrantado. Su sangre fue derramada, pero siendo inocente, siendo justo, siendo santo, cuando Jesús, Dios hecho hombre, cargó sobre sí el castigo de todos nosotros. Entonces, ¿qué mayor garantía de que Dios cumple sus promesas, de que Dios carga sobre sí el precio por quebrantar el pacto? Su sangre es derramada. Y como si para que a Abraham no le quedara ninguna duda, luego de haberle hablado, de llamarlo, y de aquí rectificar su pacto jurando por sí mismo a precio de sangre, Dios le dice a Abraham en Génesis 17, 1 al 7, cuando Abraham ya tenía 99 años, yo soy el Señor, Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y en cuanto a mí, he aquí,
mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones, no solo de una nación, multitud de naciones. Y no serás, y aquí es cuando le cambia el nombre, ¿no? No serás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, ¿no? Estas son alusiones, referencias de los pactos previos, ¿no? De fructificados, sed fecundos. Y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y este último elemento es la promesa fundamental de los pactos de Dios con el hombre. Su presencia, la bendición suprema, la verdadera herencia al pueblo de Dios, Dios mismo. Dios prometiéndose a sí mismo darse a su pueblo. Él como nuestro Dios y nosotros como pueblo suyo. Esa es la promesa constante, ¿no? Que encontramos hasta Apocalipsis, podemos rastrear cuando dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la promesa básica de que nosotros somos su posesión, su herencia, su especial tesoro y el Señor nuestro. Entonces, haber visto el pacto con Abraham, pacto de Dios con Abraham, este tercer gran pacto, ¿no? Además de los de Adán y Noé que ya hemos visto, nos ayudó a recapitular algunos de los conceptos. Los 5 puntos del pacto, soberanía, jerarquía, ley, sanciones, continuidad. Ver un poco los principios que estos introducen, ¿no? El Señor poniendo límites, el Señor como soberano, el hombre como siervo, Dios como el que trae bendición o maldición, pero al mismo tiempo el que asegura la continuidad, la herencia de los justos. Y también repasar algunos elementos como juramento, juramento a precio de sangre, el precio de quebrantar un pacto. Y habiendo ya visto en las enseñanzas anteriores los primeros 3 puntos del pacto, me gustaría que lo que resta de este tiempo pasemos reflexionando un poco acerca del cuarto punto del pacto, que es sanciones, que justamente tiene que ver con las bendiciones y maldiciones. Las bendiciones por guardar el pacto, por ser fiel al pacto, y las maldiciones por quebrantar el pacto, por ser infieles. Y este elemento, este punto del pacto, sanciones, es sumamente importante. Porque un pacto pierde sentido, pierde validez, pierde relevancia, si la autoridad del soberano, si la jerarquía que él establece y los términos de su ley no se hacen cumplir, no se hacen respetar, no son impuestos a través de sanciones, no son evidentes en la historia. O sea, si Dios es el soberano y le dice al hombre cómo debe vivir, pero él es indiferente, es apático a los sucesos del mundo y no castiga la maldad y no recompensa la justicia, ¿cómo podemos estar seguros de la fidelidad de Dios al pacto? ¿Qué clase de Dios es aquel que, como muchos creen, simplemente acumula, acumula y acumula juicio para el día final? Y todo el juicio y todo el pago de los malos es para la eternidad. Pero Dios es un Dios que se corre de la historia, que es indiferente a los sucesos del mundo, a los eventos de la historia, y que simplemente deja que los malos salgan con la suya, que los malos prosperen, que los justos sean castigados, sufran. ¿Pero es eso lo que nos enseñan las Escrituras? El cuarto punto del pacto justamente nos dice que no, que Dios recompensa al justo y que Dios castiga al malo, que Dios bendice la fidelidad y así también maldice la infidelidad. Que Dios infunde respeto por su ley, no siendo indiferente y pasivo al quebrantamiento del pacto por parte del hombre, sino interviniendo en la historia. Porque si decimos que Dios no juzga la historia y que todo juicio ha postergado para el final, entonces diríamos que Dios es un Dios ausente en la historia. ¿Qué testimonio tenemos de la garantía de los cumplimientos de su pacto? ¿Cómo puede Él asegurar sus promesas? ¿Cómo puede Él decirnos el futuro si está con las manos atadas? ¿Cómo puede darnos la garantía de lo que será mañana? Pero no es el Dios que encontramos en las Escrituras, ¿no? Ese Dios que muchas veces
Muchos caricaturizan, otros incluso creen sinceramente. El Dios de la Biblia interviene ante la maldad y el pecado del hombre. El Dios de la Biblia es el Dios soberano que cuando Adán se rebeló, lo maldijo, lo arrojó fuera del Edén. Entró muerte, enfermedad, maldición al mundo. No fue un Dios indistinto que dejó que Adán se saliera con la suya. El Dios de la Biblia, cuando toda la tierra estaba corrompida por la violencia, destruyó toda la humanidad a excepción de un puñado de personas. Y si bien no prometió, mejor dicho, no volver a destruir el mundo, eso no erosionó, no quitó la realidad de su juicio en la historia, ni su autoridad sobre el mundo. Porque claramente, aún luego del diluvio, cuando un grupo de hombres quisieron concentrarse, en lugar de dispersarse por la tierra, de llenar la tierra, y quisieron ser como Dios, Dios los juzgó, los confundió y los dispersó, y me refiero a los sucesos de la Torre de Babel. Dios intervino con un juicio distinto, no destruyó a todos esos hombres, pero los dividió. La división también es un juicio de Dios. Vemos en la historia cómo los imperios, antes de caer, se dividen. Siempre pasa lo mismo. Primero se dividen, cada vez hasta más chiquitito se va debilitando su poder, se va debilitando el poder del hombre. Pensemos en los grandes imperios de la antigüedad, imperios que quizás ocupaban hasta más de un continente. Y hoy día tenemos estados mucho más pequeños, con menos poder, lo cual dificulta la unidad del hombre. Dios es activo y juzga la historia. Lo vemos más adelante cómo Él destruye a las pecaminosas ciudades de Sodoma y Gomorra. Luego también a Egipto, que lo juzga. Y también a todas las naciones cananitas que estaban en la tierra que Dios le había prometido dar a la descendencia de Abraham. Y tenemos sin duda muchísimos ejemplos más, no nos alcanzaría el tiempo para mencionar, pero lo que sí nos muestra la Biblia no son las grandes excepciones, momentos en los que Dios decide intervenir en la historia y después simplemente deja que las cosas sucedan y sigan su curso natural. Lo que nos muestra la Biblia es la perspectiva divina de cómo suceden todas las cosas, de que Dios está detrás, de que Dios quita reyes y pone reyes, de que Dios divide a los poderosos, quebranta a los malos y levanta a los justos. Y en este sentido no hablamos de sanciones, como el juicio de Dios, como la evaluación de Dios, como que Dios da el pago al hombre conforme a sus obras. Y sin dudas, donde encontramos de una manera muy explícita, muy en detalle, cuáles son esas sanciones de Dios, cuáles son las bendiciones por la fidelidad al pacto y cuáles son las maldiciones por quebrantar el pacto, es en las bendiciones y maldiciones de la ratificación del pacto con Abraham en el Sinaí. O sea, lo que algunos consideran el pacto con Israel, pero no es más que una ratificación de lo que Dios ya le había dicho a Abraham, con un poco más de luz, con más mandamientos, con más claridad, pero no es un borrón y cuenta nueva. Allí encontramos con mucho lujo y detalle estas bendiciones y maldiciones. Y como dije, están en toda la Biblia, ¿no? Encontramos a Dios juzgando con muerte, juzgando con enfermedad, juzgando con división. Pero acá encontramos mucho más detalle. Para ponernos un poco en contexto respecto de estas bendiciones y maldiciones, el contexto en el que son dadas es que la descendencia de Abraham, ¿no? Dios trata con Abraham, como mencionamos al inicio del sermón. Dios rectifica su promesa con el hijo de Adán, que posteriormente nace, a pesar de su avanzada edad, Isaac. Y que Dios vuelve a asegurar a Jacob, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este Jacob, el nieto de Abraham, es quien se convertiría en el padre de Israel. De hecho, de sus hijos salen cada una de las tribus de Israel. Entonces Dios escoge a Abraham, pero sigue lidiando con su descendencia, con Isaac, con Jacob. Y luego a Jacob le cambia el nombre y le llama Israel. Y es ahí donde esta idea de nación grande que saldría de Abraham comienza a tomar un poco de más forma, ¿no? Y en un tiempo de hambruna, Dios provee para su pueblo.
Y todos los descendientes de Abraham, bajo el liderazgo de Jacob, ahora Israel, van a la tierra de Egipto. Van y tienen tiempos de paz, de prosperidad. Gracias a uno de los hijos de Jacob, José, que se había ganado la confianza de Faraón debido a su fiel y justo servicio. Y tuvieron buenos años. Prosperaron, se fructificaron, se multiplicaron, hasta volverse poderosos, nos dice Éxodo 1. Pero el faraón de Egipto temió ante el dominio de los israelitas, ante la bendición de Dios sobre ellos. ¿Y qué hizo? Decidió intervenir artificialmente e ir en contra de los decretos de Dios. De ir en contra de que Dios se había propuesto bendecir a los israelitas, y el faraón se propone oprimirlos, se propone esclavizarlos con altos impuestos, con controles, segregándolos, ¿no? Poniéndolos en una sección aparte y condenándolos al trabajo forzado. Entonces comienzan a sufrir, comienzan a estar bajo una tiranía de opresión y esclavitud en Egipto. Un contexto de injusticia que se prolongó por mucho tiempo. Pero en ese contexto de injusticia, Dios no es indiferente. Dios es el mismo Dios que le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí está Faraón maldiciendo al pueblo que Dios había declarado bendito. Y no se va a salir con la suya. Porque Dios se presenta a Moisés, un israelita criado por los egipcios, que curiosamente, al igual que Abraham, en el momento en el que Dios se le presenta, él había abandonado su tierra, había dejado Egipto, había dejado su parentela, su familia incluso, y había estado en el desierto de Madián por ya 40 años. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y esto refuerza, ¿no?, el principio que tantas veces mencionamos de unidad, de continuidad. Un mismo Dios, el Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob, el Señor de Moisés, el Señor de Israel. Y el Señor le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de su sufrimiento. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero sobre todo, y más importante, Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo, tal y como Dios le había prometido a Abraham. Y Dios vuelve a decirle esto allí en Éxodo 6: yo soy el Señor, os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes sobre Egipto, maldiciones, recordemos las plagas, ¿no? Y os tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, y ustedes sabrán que soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de las carzas de los egipcios. Bueno, a partir de aquí, la luz y guía que recibiría el pueblo sería sumamente clara, específica. Dios los trae juzgando a la nación de Egipto y liberando a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y le daría aquí un montón de revelación, ¿no?, respecto de su voluntad. Instrucciones respecto a los sacrificios, al ordenamiento civil, a las penas según los crímenes, casos de ley, así como los 10 mandamientos a los que mencionamos la semana anterior. Pero además de todo esto, y aquí sí entrando en las bendiciones y maldiciones que estamos poniendo en contexto, Dios les da las sanciones del pacto. Dios les dice específicamente las consecuencias por quebrantar sus límites, por abandonar su ley. Y los dos textos donde se nos detalla esto son Levítico 26 y Deuteronomio 28. Me gustaría que en primer lugar veamos en detalle las bendiciones. Y no es que a Dios no le importe el bienestar emocional, psicológico, espiritual, podríamos decir, de su pueblo. Pero fíjese cómo las bendiciones no se nos son dadas en clave espiritual. No son bendiciones de y tendréis paz en vuestros corazones. No son bendiciones de y prosperarán en sus devocionales diarios. Son bendiciones muy tangibles, muy materiales. Fíjese, dice allí, en este caso Levítico 26,
Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obras, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo su fruto, producción. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, saciedad. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, seguridad. Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Paz. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Una tierra sin violencia. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Victoria. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré. O sea, serán efectivos en el cumplimiento del mandato de dominio, fecundidad y crecimiento poblacional. Y confirmaré mi pacto con vosotros, de manera que ellos, a través de las bendiciones que Dios les daría, sabrían que Dios está con ellos. Crecería su confianza en Dios. Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado, lo que está guardado, para poner lo nuevo. Abundancia. Haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. O sea, Dios morando en medio de ellos. La presencia favorable de Dios en medio de su pueblo. Andaré entre vosotros. Seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Identidad. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, para que no seáis esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Libertad. Libertad, abundancia, prosperidad, seguridad, paz. Esas son las bendiciones del pacto. La recompensa de Dios por guardar sus mandamientos. ¿No le suena eso maravilloso? Pero así como de la mano de la obediencia, Dios promete grandes bendiciones. De la mano de la desobediencia hay terribles y desalentadoras calamidades. Fíjese Deuteronomio 28, donde se nos dan con bastante lujo de detalle. Dice, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. No importa dónde estés. Maldita será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito cuando entres y maldito cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra a donde vas a entrar a poseer. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación, de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Enfermedad, ¿no? Todo lo opuesto a una vida plena con salud. Enfermedad, dolor, aflicción. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, y descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Sequía, ¿no? Lo opuesto del Edén. El Edén es una tierra abundante, una tierra tropical, de donde, si recuerdan, fluye un río que riega las llanuras y crece abundante vegetación. Muy parecida a la tierra prometida, ¿no? De la que se nos dice mana, leche y miel, pero en este caso Dios convertiría en desierto su tierra. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, derrota. Y tus cadáveres serán para alimento de todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Muerte y abandono. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y turbación de corazón. Locura, ansiedad, aflicciones del alma. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve.
condenados al robo y a la opresión. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Infidelidad y engaño. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Privación de los bienes. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Pérdida del fruto de tu trabajo. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Secuestro y pérdida de la siguiente generación. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, un pesado yugo de esclavitud sobre sus hombros. Y te volverás loco, por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta del pie hasta la coronilla, enfermedades sin cura. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí serviréis a otros dioses de madera y de piedra. Un ciclo de pecado hacia mayor idolatría. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Pérdida de la patria potestad, de la autoridad legal de los padres sobre los hijos, que ahora serían educados por los paganos. El forastero que está en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Endeudamiento con extranjeros. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y como no serviste al Señor con alegría, con gozo de corazón, con buena voluntad, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez en todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El Señor levantará contra ti una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni compasión por el niño. Estarían subyugados a gobernantes sin compasión, que desprecian a los ancianos y también a los niños. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni la cría de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Un gobierno que claramente se apropia de la riqueza del campo. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda la tierra, y te sitiarán en todas tus ciudades. Y entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado en el asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Canibalismo. Y uno podría pensar, qué alivio, bueno, a eso no llegamos. Pero ¿cómo podemos estar tan tranquilos cuando el mismo principio que opera detrás del canibalismo se encuentra detrás del aborto? ¿O acaso es peor, en una situación de hambre, comer a sus hijos, que en una situación para prevenir hambre, por ejemplo, como algunos dicen, para que esos niños no pasen hambre, abortarlos, matarlos? O incluso no es más monstruoso, no solo quitarles la vida, sino como en muchísimos casos, con organizaciones como Planned Parenthood en Estados Unidos, que no solo asesinan a los niños en el vientre de sus madres, sino que lo hacen con cierta delicadeza para extraer sus órganos y venderlos y sacarles un rédito. Y no solo eso, sino que a diferencia del canibalismo, donde la consecuencia recae sobre uno mismo, todo esto apoyado y subvencionado por el gobierno, pagado por todos. No sé si es peor que el canibalismo. Y si alguno dice, bueno, no es canibalismo, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Fíjese lo que dice, la mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra,
por ser delicada y tierna, una mujer muy delicada, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz. Hostilidad hacia el fruto del vientre, odio, porque se los comerán secreto por falta de otra cosa, en el asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y la lista de maldiciones es más extensa, mis hermanos. Es mucho más larga que las bendiciones, mucho más específica, sumamente descriptiva para que entendamos las terribles consecuencias de apartarse de Dios. Pero al verlas, ¿no cree que es una noticia escrita del diario de hoy? Opresión, altos impuestos, desprecio por la vida, escasez, hambre, apropiación de la riqueza, endeudamiento, enfermedades y un largo etcétera. Dios no puede ser burlado, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, muerte, enfermedad, esclavitud, opresión. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y como dice Jesús, Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, en todos los aspectos de nuestra vida. Como leíamos, ¿no?, la semana anterior, que el Señor le dice a Josué que meditarás en esta ley de día y de noche para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y el mismo apóstol Juan le dice a Gallo, ruego por ti, para que prosperes, que prospere tu alma, y así como prospera tu alma, todas las cosas, que tengas salud. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y las sanciones de Dios alcanzan al hombre. Sus bendiciones y maldiciones tarde o temprano lo alcanzan. Y éste sufre las consecuencias de su pecado. Ahora ya para ir terminando, hermanos. Algunos se podrá preguntar, bueno, pero si esto es una realidad efectiva, si Dios no es indiferente a la historia, sino que castiga a los malos en la historia y recompensa a los justos, ¿cómo podemos entender algunos casos de las Escrituras de justos sufriendo hambre, en pobreza y aflicción? O incluso, ¿cómo podemos entender casos de malos que son prosperados, que sus vidas son prolongadas, que tienen abundancia? Bueno, hay muchas cosas que podríamos mencionar. Varias de ellas quizás las charlemos más adelante, por ahí cuando entremos al tiempo de charla, de preguntas y respuestas, podamos verlas. Pero me gustaría mencionar una que creo que es clave, y es entender cómo funciona el pacto y cómo contrasta el trato pactual de Dios con el hombre con los extremos que encontramos en el mundo. En el mundo encontramos el extremo del individualismo y el extremo del colectivismo. El individualismo que ve al hombre como un individuo aislado, casi como si sus acciones no tuvieran consecuencias sobre terceros, sobre los demás, ignorando el hecho de que el hombre existe en comunidad. Pero por otro lado está el extremo del colectivismo, que sacrifica al individuo en pos del bien común y cree que lo único que importa es el todo, el conjunto, ignorando las partes individuales que componen ese todo. Pero la teología del pacto, el pacto de nuestro Dios, abraza tanto al individuo, reconoce la importancia del individuo y su responsabilidad y su valor individual, pero al mismo tiempo también de la comunidad. Entonces, entender esto y no caer en los extremos ni del individualismo ni del colectivismo, sino entender el trato pactual de Dios con el hombre, nos ayuda a comprender incluso cómo operan y funcionan estas sanciones de Dios en la historia, las bendiciones y maldiciones. Porque el hombre, por un lado, es uno, o sea, tenemos una identidad común. Y las acciones de uno afectan a otros, pero también es diverso. Porque las comunidades están formadas por un complejo y extenso entramado de múltiples relaciones interpersonales de individuos con capacidades diferentes, contextos particulares y situaciones específicas. Entonces, en una familia, por ejemplo, siendo un ejemplo más concreto, un padre de familia que es perezoso puede llevar a la pobreza a su familia.
aunque sus hijos no sean directamente responsables. Pero sus acciones tienen consecuencias para toda su mini comunidad. Asimismo, alguien puede ser sumamente justo, esforzado, trabajador a nivel individual, pero vive en Venezuela. Un país donde hay muchísima escasez debido a la tiranía del Estado, y no es tan sencillo prosperar allí como en otros países. Entonces, es un contexto de juicio de Dios sobre una nación donde la única variable que importa no es el individuo, que puede esforzarse y Dios puede bendecir ese esfuerzo sin duda, pero ese individuo vive en un contexto de comunidad, una comunidad que está bajo maldición, claramente. Muchas de esas cosas también pasan en Argentina. Entonces es necesario que enmarquemos y entendamos las bendiciones y maldiciones del pacto a la luz del trato individual, pero también colectivo de Dios con el hombre. No es tan sencillo. La obediencia individual es clave, pero la comunidad a la que uno pertenece también importa. Además, no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad e influencia. Hay personas cuyas acciones desencadenan mucho más mal. Por ejemplo, aquellos que están en el poder. La Biblia nos cuenta, sin ir más lejos, la historia de David, cuando decía hacer un censo, no sé si recuerda, y él es un hombre, un individuo. Pero por la posición en la que estaba, al censar el pueblo, al ir en contra de la ley de Dios, el pueblo termina pagando. Y sus acciones traen juicio sobre toda la nación. Lo mismo pasa con la apostasía de su hijo, de Salomón, que terminó dividiendo el reino en dos. Dios juzgando. Recuerda que Dios juzga muchas veces con división. Y así también podríamos pensar en el ejemplo de la arrogancia de Faraón. No necesariamente todos los que vivían en Egipto eran personas crueles y despiadadas como Faraón, pero todos fueron juzgados. Entonces debemos aprender a pensar en términos pactuales, a hacer este ejercicio donde entendemos y asumimos nuestra responsabilidad individual, obedecemos la ley de Dios con fe, confiando que el Señor nos sostendrá, nos prosperará, que Dios quiere nuestro bien, que nos quiere bendecir y esforzarnos en obediencia, pero también entendiendo que podemos vivir en naciones, en familias o pueblos que están siendo juzgados por Dios, lo cual añade otras variables a tener en cuenta. Pero lo importante, mis hermanos, es en todo esto, en el juicio, en el castigo, en la bendición y en la maldición, ver la mano de Dios en todo. Que Él está con nosotros. E incluso si nos castiga, como es el caso de los israelitas, es para que nos volvamos a Él. Es para que nos arrepintamos. Si castiga a nuestra nación es para que deje de darle la espalda a Dios y se vuelva a Él y le reconozca en todos los caminos de su vida.